Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, Inge. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo están, chicos? A partir de este momento estamos iniciando la grabación para nuestra clase de hoy día. Y bien, antes de que empecemos, quería manifestarles algunos puntos, muchachos. La siguiente semana vamos a estar realizando nuestra evaluación parcial, el miércoles de la próxima semana, para ser más específico. Entonces, en esta semana en realidad vamos a revisar un poquito cómo estamos con cronogramas, para así tener una referencia de las actividades evaluativas como tal. Bien, por otra parte, tenemos la entrega de la práctica 4 hasta el día 5 de junio. O sea, tenemos básicamente hasta el sábado de esta semana para poder realizar la entrega de lo que es la práctica de esta unidad. A propósito de eso, ¿cómo les está yendo, chicos? ¿Han podido avanzar durante el fin de semana? Por mi parte, sí avancé, Inge. La primera parte casi ya la acabó y bueno, me faltaría todavía la segunda parte. Ya, ok, estamos bien con eso. ¿Cómo Igual, estamos por Inge. ahí, chicos? Igual, pudimos avanzar bien la parte 1 que ya está y estuvimos viendo un poquito cómo hacer la parte 2. Ya. Ok, vamos a ver de todas maneras en el transcurso de la semana si podemos hacer que dispongan de un espacio para continuar avanzando, ¿sí? Porque esta es una actividad con la que básicamente estamos cerrando todo lo que es el bloque evaluativo del primer parcial, o del segundo parcial en este caso. Entonces es importante que podamos tener en cuenta también el tema de las fechas. Entonces, eso es por una parte. La siguiente semana, lunes como hoy, más allá de los avances que estamos teniendo sobre redes recurrentes, que es el tema en que nos encontramos ahora, vamos a ver la posibilidad de realizar un repaso también del tema de redes convolucionales. En realidad, al examen de la próxima semana estaría ingresando el contenido de las unidades 3 y 4, ¿no? O sea, redes neuronales profundas y también redes convolucionales. Todavía no va a ingresar lo que estamos viendo ahora sobre redes recurrentes. Eso está netamente orientado para la última parte de la materia. Bien, eso era lo que quería comentarles por una parte, chicos. Entonces, dicho eso, vamos a continuar ahora con el tema de nuestros avances sobre redes recurrentes. Ok, ya habíamos pasado entonces a realizar una descripción de cuál es la estructura general que tienen las redes recurrentes, o bueno, las descripciones que tienen que ver esencialmente con la arquitectura de redes recurrentes. Algo que habíamos indicado de principio es que las redes recurrentes tienen la capacidad de recopilar información que está expresada en la forma de series temporales. Entonces, cuando nosotros hablamos de redes o hablamos de datos que están dispuestos en la forma de series de tiempo, inmediatamente lo que debe venir a nuestra mente es que la información va a estar secuenciada de una forma determinada, ¿no? Entonces, cuando hablamos de secuencias de datos, nos podemos referir a información que tiene una temporalidad. Entonces, datos que ingresan dentro de estas características serían, por ejemplo, los textos, ¿no es cierto? Un texto en realidad es una secuencia de varias palabras o bien de varios caracteres. Entonces, estas secuencias de palabras o secuencias de caracteres, pues para poder tener un sentido lógico,
necesariamente deben capturar o deben estar definidos de manera secuencial. ¿Ok? Entonces, algo que nosotros habíamos estado describiendo es que esta información tiene que estar, pues, definida en la forma de una serie temporal, para que pueda tener el sentido que corresponde, ¿no es cierto? Para poder extraer datos de interés general a partir de ellas. Entonces, dentro de este contexto, ¿no es cierto? No solamente tenemos lo que es el texto, dentro de lo que es, por ejemplo, series temporales, sino toda aquella información que nosotros podamos expresar en la forma de una serie. Entonces, en una serie temporal, nosotros podemos tener varios tiempos. Tenemos un primer tiempo, un segundo tiempo, un tercer tiempo, un cuarto tiempo y así. En total vamos a tener T sub X tiempos. Y la forma en la cual nosotros vamos a expresar nuestros datasets cuando ya se habla de series temporales es identificando estas secuencias temporales para cada caso. Entonces, un típico ejemplo de cómo nosotros podemos expresar la arquitectura de una red recurrente es lo que nosotros podemos, por ejemplo, apreciar acá. Ya habíamos visto con anterioridad que las redes recurrentes están compuestas o se conocen de esta forma, ¿no es cierto? Porque van a tener una referencia propia, ¿sí? Uno o más componentes que se encuentran dentro de una red recurrente van a tener una referencia propia, es decir, una conexión o un bucle a sí mismas. Entonces, este bucle es lo que nosotros habíamos identificado como hidden state o estado oculto. El estado oculto es en realidad una memoria que va recuperando o va recopilando datos que se van dando en nuestra secuencia temporal. Entonces, ya les había dado, por ejemplo, el caso de que si nosotros tenemos una oración completa o un texto determinado, hay oraciones que le dan el contexto, que le dan el sentido, o hay palabras que le dan el sentido a toda la oración completa o al texto completo. Entonces, un modelo recurrente necesita basar su atención o enfocar su atención en este tipo de palabras, en las que tienen relevancia para poder realizar una predicción, ¿no es cierto? Un claro ejemplo de esto era cuando nosotros tenemos un conjunto de revisiones de varios clientes de algún producto en particular que estamos comercializando. Entonces, hay un problema que se conoce como el sentiment analysis. El sentiment analysis consiste en analizar si es que un texto escrito por un determinado cliente le corresponde a un comentario positivo o a un comentario negativo. Entonces, en este review van a haber palabras específicas, palabras clave, que definen si es que la revisión tiene la característica de ser positiva o negativa. Por otra parte, necesitamos información secuencial, información que es recabada en la forma de una serie de tiempo. Entonces, de ese modo nosotros vamos a enfocar nuestra atención solamente en aquello que aporta valor a la secuencia que nosotros estamos analizando. Entonces, algo que nosotros vamos a ver más adelante es que existen arquitecturas de redes recurrentes específicas que cuando se les entrega información en la forma de una serie de tiempo, tienen inclusive esta posibilidad de descartar datos que no agregan valor a la serie temporal, pero van recordando información que es de importancia dentro de todo este contexto. Entonces, la arquitectura más básica o la expresión más básica de red recurrente que nosotros podemos encontrar y algo que vamos a estar describiendo a grandes rasgos el día de hoy
pero que la idea va a ser que podamos pasar posteriormente a implementarlo y analizarlo en diversos sentidos, es aquella red recurrente que conocemos como RNN. Entonces, la arquitectura que nosotros podemos apreciar acá ilustra cómo está estructurada una red RNN en su forma más básica. Entonces, existen diversas partes, diversos elementos que nosotros debemos identificar en esta arquitectura que ahora estamos analizando. Y algo lo cual debemos prestar atención es que los datos van a estar expresados en la forma de una serie de tiempo. Y cuando hablamos de serie de tiempo, nos vamos a referir ya sea a una secuencia de palabras que le dan sentido a una oración completa. Vamos a hablar también de secuencias sonoras que conforman, por ejemplo, una señal o una secuencia, digamos, de instrucciones que una persona le puede dar, por ejemplo, un asistente virtual o algo así, ¿no? Entonces, todo aquello que nosotros podemos expresar de esta forma, x1, x2, x3 hasta xtx, pues le corresponde a una serie temporal. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Por cada entrada, es decir, por cada instancia en nuestra serie temporal, nosotros también vamos a tener un hidden state, que conviene que lo anotemos en este caso, que lo podamos identificar adecuadamente. Tenemos entonces un hidden state. Tenemos también lo que es la entrada. Entonces, dentro de esta caja negra, nosotros vamos a tener un elemento o un grupo de elementos que conectan la entrada con la predicción y también con el hidden state actualizado. En un principio, nuestro hidden state no va a tener información, es decir, la memoria va a estar totalmente vacía. Pero en la medida en que nosotros vamos alimentando los datos, nuestro hidden state va a ir recordando algo de lo que ha visto con anterioridad. Entonces, en una arquitectura general, en la arquitectura general de una red recurrente, identificamos como mínimo 2 entradas y 2 salidas. Entonces, entre las entradas vamos a tener que una de ellas es recurrente, por lo menos, ¿no es cierto? Y esta entrada recurrente va a ser justamente el hidden state. Entonces, este hidden state, ya dependiendo de la arquitectura específica de red recurrente que estemos implementando, va a ser el resultado de aplicar alguna función de activación, ya sea sigmoidal o softmax, para poder obtener el resultado que alimenta a la siguiente etapa de la serie temporal. Entonces, cuando nosotros ya estemos pasando a implementar, porque esto lo vamos a hacer desde cero, lo vamos a ver desde la siguiente clase, por cierto, chicos. Cuando estemos pasando a implementar diversas arquitecturas de redes recurrentes, algo que nosotros vamos a ver con mucha frecuencia es que esta salida, este hidden state, en realidad es una recursividad. Entonces, ¿a qué me refiero cuando hablamos de recursividad? Vamos a explicarlo mejor por acá. Supongamos de que tenemos A super t en un tiempo determinado. Esta función A super t va a ser alguna función del hidden state, pero en el tiempo anterior, es decir, en a t-1. Entonces, dependiendo de cuál es la arquitectura de red recurrente que nosotros estemos implementando, esta función va a ser, por ejemplo, alguna linealidad, por ejemplo, la multiplicación de a por un grupo de pesos sinápticos que se tienen obviamente que entrenar y optimizar,
más algún valor de vías que nosotros definimos, o bueno, en realidad nosotros incluso tenemos cierta libertad en torno a definir cómo conectamos las cosas dentro de una celda de una red recurrente. Entonces, vamos a ver que hay esta recursividad, y cuando tenemos la primera fase, o sea, cuando estamos evaluando el tiempo sub 0, si ustedes quieren, para de esta manera obtener A sub 1, encontramos de que A sub 0 se va a inicializar con algún valor por defecto, porque esto en realidad no lo vamos a conocer. Entonces, algo que se estila hacer en este caso es inicializar el hidden state. Por si acaso, cuando nosotros veamos A, esta notación de A, vamos a decir que estamos hablando del hidden state. En algunos casos vamos a identificar el hidden state también como H, pero la notación en realidad es lo de menos. Lo que nosotros debemos tener en cuenta es que una de las entradas de nuestra red recurrente va a ser justamente el hidden state. La primera vez, sin embargo, no conocemos qué valor va a tener este hidden state, porque no tiene memoria. Nuestra red recurrente todavía no ha recopilado datos de nuestra serie temporal. Entonces, nosotros vamos a inicializar este valor del hidden state, por ejemplo, con 0 o algún valor aleatorio, ¿no? Entonces, en la medida en que vamos recorriendo la serie temporal, vamos a tener un A sub 2 que depende de A sub 1, un A sub 3 que depende de A sub 2, un A sub 4 que depende de A sub 3 y así sucesivamente. ¿Ok? Hasta que finalmente llegamos hasta el hidden state de Tx, de la etapa Tx, que va a ser obviamente una función del hidden state de Tx menos 1, expresado de esa manera. Entonces, este hidden state, en realidad, como ya les vengo diciendo, lo que va a hacer es recopilar información, va a ir recordando datos que ha venido recopilando a lo largo de la serie temporal, o que ha venido recogiendo a lo largo de la serie temporal, de tal modo que al final de toda la secuencia yo voy a tener también una predicción en este caso, ¿no? O bien voy a tener un conjunto de datos que expresan de la mejor forma posible cómo es que los datos están distribuidos en la serie temporal. Es eso lo que vamos a tener. Entonces, una de las salidas va a ser el hidden state, de características recurrentes, como les vengo indicando, ¿no es cierto? Esta va a ser una recursividad. El siguiente hidden state siempre depende del anterior. De esta manera es como nosotros habíamos indicado de que esta misma arquitectura de redes recurrentes nosotros la podemos expresar también como una conexión propia, como un bucle, donde el hidden state conecta a la misma celda, ¿no? Eso es algo que habíamos también identificado en la clase anterior. Bien. Entonces, la otra salida importante que nosotros vamos a tener es la predicción propiamente dicha. Y la predicción para cada etapa temporal la vamos a identificar como y sub 1, y sub 2, y sub 3, así, ¿no? Para tantas etapas yo tenga a mi disposición. Entonces, y típicamente, solo para generalizar, y en la etapa t, va a ser una función de la entrada, ¿no? De la entrada x sub t. Así de esa forma. Entonces, este va a ser, por ejemplo, el resultado de aplicar alguna función de activación de alguna forma determinada. Puede ser una función softmax, una función sigmoidal, que se le aplique a la entrada propiamente dicha, la entrada en el tiempo t. ¿Ok? Bien. Entonces, de esta manera nosotros podemos identificar
que hay un componente que se encarga de realizar predicciones en base a los datos que van ingresando en la serie temporal, y va a haber otro componente que va almacenando una memoria en la medida en que nosotros avanzamos en la serie, ¿sí? Entonces, esta memoria es lo que nosotros vamos a identificar como el hidden state de las características que yo ahora les vengo indicando, ¿sí? Y por otra parte vamos a tener una predicción, que es igualmente una función de la entrada, según nosotros podemos apreciar. Entonces, algo que nosotros vamos a estar describiendo más adelante, ya cuando ingresemos a la arquitectura más básica de red recurrente, es que dentro, en realidad, de esta celda, nosotros vamos a tener varios elementos que se conectan entre sí. Por cada vínculo o por cada conexión que nosotros tengamos, usualmente vamos a incorporar también los parámetros que le corresponden a dicha conexión. Por ejemplo, va a haber un parámetro que conecta la salida con alguna función de activación, entonces ahí voy a tener un primer set de parámetros y voy a tener otro conjunto de parámetros que generan la salida del hidden state. Todos estos parámetros se tienen que optimizar a través de un proceso de backpropagation o similares, tal como nosotros lo vimos en el caso de otras arquitecturas de redes neuronales, tales como, por ejemplo, las redes feed-forward y las redes convolucionales. ¿Ok? Bien. Entonces, esa es la arquitectura más básica, en realidad, de redes convolucionales que vamos a encontrar. En la clase anterior habíamos hablado también a grandes rasgos de cuáles son las características del proceso de backpropagation en redes recurrentes, ¿no? Es algo que habíamos también descrito. Entonces, el proceso de forward propagation va a consistir esencialmente en obtener dos cosas. Va a consistir en realizar el cálculo del hidden state actualizado para el tiempo t+1, y por otra parte va a consistir en obtener una predicción. ¿Ok? Entonces, suponiendo que nosotros tenemos una serie temporal de varias palabras, ¿no? Por ejemplo, el día está soleado. La primera palabra no aporta mucho sentido, pero la siguiente ya empieza a darnos una idea general de qué específicamente trata la oración, porque estamos hablando de día, ¿no es cierto? Entonces, una siguiente etapa de nuestra serie temporal ya va a ir recolectando información acerca de qué fue lo que se introdujo en la etapa T-1. Entonces, nuestro hidden state va a ir recogiendo esta información. Estamos hablando acerca del día, entonces nuestra memoria va a ir recolectando esta información, el día, ¿no es cierto? Luego va a venir la palabra estaba, ¿no es cierto? Y finalmente la palabra soleado. Entonces, cuando llegue a esta última instancia, yo voy a saber de qué específicamente estaba hablando, porque en la memoria se va a almacenar, ¿no es cierto?, la palabra día, que fue algo que vi con anterioridad. ¿Ok? Bien. Entonces, en el proceso de forward propagation, lo que buscamos hacer es ir alimentando los datos en secuencia, tal como nosotros podemos ver. En el proceso de alimentar los datos, la memoria va recogiendo información, va guardando un registro de todo aquello que se ve en las etapas anteriores. El proceso de backpropagation, tal como lo esperaríamos, lo que va a buscar hacer es minimizar la función de error en la última etapa, ¿no es cierto?, en el tiempo t sub x, si ustedes quieren, respecto de cada uno de los parámetros que integran nuestra red recurrente. Entonces, una red RNN tradicional va a tener pesos sinápticos que están asociados al hidden state, a la entrada y también a la salida. Entonces, nosotros debemos actualizar los parámetros
que están involucrados en cada una de estas conexiones. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y cómo vamos a lograrlo? A través de un proceso de propagación hacia atrás, que en el caso de las redes recurrentes se conoce como backpropagation en el tiempo, o propagación hacia atrás en el tiempo. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? En nuestra última etapa vamos a tener una función objetivo, digamos J. Entonces, nuestro propósito va a estar en calcular las derivadas de esta función objetivo respecto de cada parámetro que está asociado a la red recurrente, ¿no? Voy a tener, por ejemplo, un primer peso asociado a las entradas, digamos W sub X. Voy a tener otro que va a estar asociado a la salida, digamos W sub Y, y otro que va a estar asociado al hidden state, ¿no? Digamos W sub A. Entonces, pues estas derivadas, lo que vamos a hacer para actualizar los parámetros es que las vamos a calcular y vamos a usarlas para realizar la actualización propiamente dicha, ¿no? Y lo vamos a hacer para todas las instancias de nuestra serie temporal. ¿Estamos de acuerdo con eso, chicos? Sí, Inge, disculpe, tenía una pregunta. Dime. Cuando estábamos hablando del hidden state y que Y sub t era el resultado de aplicarle la función de activación a la función de X, ¿no? Y mencionó que podía ser softmax o sigmoidal. ¿Solo pueden ser esas dos o también pueden ser ReLU o tanh? Para salidas, para predicciones, recordemos que siempre se aplica o bien sigmoidal o bien softmax, ¿verdad, chicos? Lo mismo es acá. Ahora, Ay, adentro puede haber en componentes internos, ahí ya puede haber variedad en torno a qué funciones utilizamos. Por ejemplo, en la arquitectura LSTM se utiliza la función tangente hiperbólica, pero para predicciones siempre vamos a utilizar o sigmoidal o softmax. está bien, Inge. Gracias. Ok. Bien. Algo que conviene destacar, por si acaso acá, chicos, en relación al backpropagation, y algo de lo cual varias redes recurrentes adolecen. Y es el tema, voy a anotarlo acá, del gradiente explosivo. Gradiente explosivo. Y el vanishing gradient. Para esta segunda expresión no tengo una traducción exacta, pero bueno, digamos que es el gradiente que se va desvaneciendo, ¿no es cierto? ¿En qué casos nosotros tenemos estos dos problemas del gradiente explosivo y el vanishing gradient cuando estamos realizando el backpropagation de redes recurrentes, como en este caso? Cuando las secuencias son muy largas, vamos a tener una serie de operaciones matemáticas que multiplican gradientes de una anterior o siguiente etapa temporal, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular este gradiente para un tiempo determinado t, en todos los casos, y en este tiempo t más 1 que le antecedía, por ejemplo, este gradiente tenía un valor de 1.000.000. Cuando yo realice la multiplicación, recuerden ustedes, chicos, por si acaso, de que estas derivadas se las calcula por medio de la regla de la cadena, o sea, eso involucra de que yo tengo que hacer una multiplicación, ¿ya? Y esta multiplicación tiene que ser para errores y para parámetros que tenían un valor determinado en el tiempo t, ¿no? Entonces, si en el tiempo t más 1 yo tenía, por ejemplo, un valor de gradiente que era de 1.000.000, cuando le multiplico por 20.000, entonces la siguiente, este valor
se va a convertir en un valor sumamente alto, ¿no? Esta derivada como tal, ¿no? Lo mismo puede suceder en este otro caso. Pero vamos a analizar, por ejemplo, este tercer escenario, ¿no? La derivada del error respecto de W. Vamos a suponer el escenario opuesto, de que aquí, por ejemplo, en el tiempo t más 1, la derivada era 0.001. Y que esta derivada en el tiempo t es 0.0005. Al multiplicar estos dos valores voy a tener algo que es muy próximo a 0. Entonces, mientras más voy caminando, mientras voy retrocediendo en la evaluación, ¿no es cierto?, de los gradientes hasta la primera instancia, es muy probable de que este gradiente se vuelva cero, ¿no? Se va a volver cero. Y este otro va a tender a infinito. ¿Ok? Entonces, este primer escenario que nosotros vemos, lo voy a anotar como inciso A, es lo que identificamos como gradiente explosivo. Este otro escenario que vemos acá, donde el gradiente, cada vez que lo multiplicamos por valores que son menores a la unidad, es lo que conocemos como vanishing gradient. Entonces, el gradiente explosivo es un problema que se da cuando nosotros multiplicamos sucesivamente en la serie temporal valores de gradiente que son muy altos, ¿no? Y el vanishing gradient se da cuando ocurre lo contrario, cuando tenemos valores de gradiente que están entre 0 y 1. Ustedes saben que cuando multiplicamos varias veces valores entre 0 y 1, el producto se va haciendo cada vez más próximo a 0, va tendiendo a 0. Entonces, cuando tenemos secuencias temporales que son muy largas, tenemos mayor propensión a ingresar en estos escenarios. Y si ustedes realizan una analogía de esto que ahora estamos describiendo con lo que ya mencionábamos en el tema de redes convolucionales, por ejemplo, en arquitecturas tales como la ResNet, lo que se hacía era utilizar saltos para evitar de que pueda ocurrir este problema del vanishing gradient, y otras arquitecturas tenían sus propias formas de tratar de evitar que esto suceda, porque cuando nuestro gradiente se hace 0, cuando ya queremos utilizar el método del gradiente descendente, vamos a tener algo más o menos como esto. Si quiero actualizar, por ejemplo, los pesos que están asociados a la entrada, utilizaría una expresión más o menos de estas características, donde está la derivada del error respecto del peso que buscamos. Pero si esto tiende a 0, entonces ya no voy a poder continuar con el proceso de entrenamiento. Entonces, el valor de los pesos va a seguir siendo el de la anterior instancia, entonces va a quedar ahí trancado, ya no va a poder salir, ¿no? Y cuando este gradiente es muy alto, entonces los pesos también van a ser muy altos y voy a ingresar en un escenario de overflow computacional, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para poder abordar estos dos problemas que podemos encontrar cuando trabajamos con redes recurrentes que son especialmente muy largas? Para el gradiente explosivo, lo que podemos hacer es trabajar con una estrategia que se conoce como gradient clipping. Gradient clipping. ¿En qué consiste este método del gradient clipping? Bueno, más adelante vamos a ver cómo implementarlo. Lo que vamos a hacer es que los valores de los gradientes, una vez que los hayamos calculado, los vamos a mapear a un rango de datos, a un intervalo de valores, digamos, entre menos 50 y más 50, solamente para darles un ejemplo. Entonces, los gradientes que van más allá de estos valores se van a quedar en menos 50 o más 50 según corresponda. De esa manera nosotros vamos a estar evitando de que los gradientes vayan tomando valores que son prohibitivamente altos
y puedan comprometer el proceso de entrenamiento de la red recurrente. Entonces, este gradient clipping permite, ¿no es cierto?, aplicarle un umbral al gradiente de tal modo que éste pueda solamente encontrarse en este rango de valores válidos. ¿Cómo podemos abordar el problema del vanishing gradient? En el caso de las redes recurrentes, los métodos que vamos a adoptar para poder evitar que esto suceda es plenamente a nivel de arquitectura. De nuestra red recurrente. Entonces, este modelo simple que les vengo ahora describiendo, pues en realidad tiene varias limitaciones, ¿no es cierto? Es la típica red RNN. Estas redes RNN simples, ¿no es cierto?, tienen justamente este problema de que tienden bastante al vanishing gradient, especialmente cuando las secuencias son muy largas, ¿no? Entonces, en lugar de utilizar una red RNN sencilla, lo que nosotros vamos a hacer es utilizar una arquitectura un poco más avanzada, tales como, por ejemplo, una red LSTM, acrónimo de Long Short Term Memory, o bien una arquitectura GRU, que es un poco más reciente a la red LSTM. Más adelante vamos a ver cuáles son las características de una red LSTM y bueno, la idea también ahí es que podamos implementarlo, ¿no? Podamos implementarlo manualmente para ver cómo es que interactúan los diversos elementos que conforman una red LSTM. ¿Ok? Bien. Entonces, el gradiente explosivo nosotros lo podemos resolver a través del gradient clipping, ¿no? Es algo que nosotros podemos implementar para hacer que nuestro gradiente esté comprendido en un rango de valores que nosotros definimos. Y el escenario del vanishing gradient lo podemos abordar a nivel arquitectural, es decir, elegir una mejor arquitectura de red recurrente, tales como por ejemplo una LSTM o una GRU, en lugar de una red recurrente básica, de una red RNN, por ejemplo. ¿Sí? Y pues más adelante vamos a ver que dentro de los varios elementos que conforman una LSTM, tenemos funciones de activación del tipo tangente hiperbólico. Y habíamos visto anteriormente que cuando usamos este tipo de funciones de activación, estamos justamente mitigando la posibilidad de poder ingresar en este problema del vanishing gradient. Por otra parte, ustedes deben recordar también que el uso de una función de activación determinada influye en que nosotros ingresemos en un escenario de vanishing gradient o no. Entonces, ahí, por ejemplo, en capas intermedias es mejor utilizar una función de activación tangente hiperbólica que utilizar una sigmoidal, porque la función sigmoidal genera una mayor propensión a este tipo de problemas, ¿no es cierto?, del vanishing gradient. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, Inge. Ya. Bien, algunos aspectos a tomar en cuenta, perdón, en relación a redes recurrentes, ¿no? ¿Cómo podemos mitigar el problema del vanishing gradient y el exploding gradient también? Algo que habíamos visto con anterioridad es que el hidden state se puede obtener de la siguiente forma, ¿no? El hidden state actualizado. Entonces, esta va a ser una función de activación cualesquiera, por ejemplo, puede ser una función tangente hiperbólica, que multiplica o que se aplica al producto de los parámetros asociados a la entrada y los parámetros asociados a la etapa anterior, es decir, al hidden state h de t-1. ¿Ya? En algunos casos vamos a ver el hidden state expresado como ht, en otros casos lo vamos a ver como a sub t. La notación es equivalente, por si acaso. ¿Ya? Sea que lo expresemos como h sub t o a sub t,
al final nos estamos refiriendo a lo mismo y nos estamos refiriendo específicamente al hidden state. Entonces, nosotros podemos ver acá de que la entrada, que es una de las conexiones que tenemos a una red recurrente, y el hidden state de la etapa anterior, ambos vienen con parámetros asociados. Tienen sus propios pesos asociados a ellos. Entonces, cuando nosotros veamos cómo está identificada la arquitectura de ciertas redes neuronales, tales como la LSTM, por ejemplo, vamos a ver que la entrada, la salida y también el hidden state vienen con sus propios pesos. O sea, siempre que ustedes vean una conexión o una flecha que conecta algo, ustedes inmediatamente van a decir, aquí hay un peso sináptico que está conectando la entrada con el elemento o con el nodo que tenemos dentro de la celda, ¿no? Que tenemos en la celda de la STM o bien del RNN que nosotros estemos implementando. El proceso de backpropagation consiste en calcular los gradientes respecto de cada uno de estos pesos y también los vías que estén asociados a la celda, ¿no es cierto? A lo que siempre nosotros debemos tomar en cuenta es que este modelo simplista que nosotros hemos visto al principio, el modelo de caja negra, dentro de sí tiene varias cosas que están conectadas entre sí, ¿no? Entonces nosotros solamente estamos viendo la entrada y las salidas. La entrada X y luego el hidden state y la predicción correspondiente. Pero dentro de esto nosotros podemos tener varias cosas que están conectadas entre sí. Ok, habíamos hablado también un poco acerca de la cardinalidad, los tipos de datos que podemos tener. Entonces, en torno a la cardinalidad de las secuencias, podemos tener una secuencia de varios datos con una sola predicción. Entonces, en ese caso, nuestra cardinalidad sería de n a 1. A partir de un solo dato podemos generar una secuencia. Entonces, en ese caso, nuestra cardinalidad sería de 1 a muchos. A partir de una secuencia podemos generar otra secuencia. Entonces, ahí tenemos una cardinalidad de muchos a muchos. Tales como, por ejemplo, un traductor de texto, ¿no? Entonces, ingresa el texto en un idioma determinado y el modelo realiza la generación del texto en el otro idioma. Bien, vamos a pasar ahora a abordar algunos detalles un poco más específicos de la forma más básica de red recurrente que nosotros podemos encontrar, que es la red RNN, que casualmente es acrónimo de Recurrent Neural Network. ¿Ok? Bien. ¿Cómo se estructura entonces una red RNN y cuáles son los elementos que la integran? Ya habíamos visto con anterioridad esta definición, ¿cierto? En primera instancia, nosotros vamos a tener una salida, una predicción en este caso, y vamos a tener algo que conecta a las siguientes celdas de nuestra serie temporal. Entonces, por cada instancia o por cada etapa de nuestra serie, nosotros tenemos algo que sale y algo que se alimenta a la siguiente celda. ¿Ok? Tal como nosotros podemos advertir, por ejemplo, en este caso. Entonces, tenemos un total de t tiempos y por cada tiempo vamos a tener la salida o predicción y vamos a tener algo que conecta a la celda que viene en la siguiente etapa de nuestra serie temporal. Nosotros ya sabemos que este conector que va de una celda a la siguiente es nuestro hidden state, es la memoria de nuestra red recurrente. Entonces, internamente, una red recurrente básica va a estar dada por la arquitectura que ustedes pueden ver acá. Entonces, ahora sí ya estamos abriendo la caja negra y estamos viendo qué hay dentro de ella. Entonces, acá nosotros podemos ver
de que xt viene a ser la entrada at-1 es el valor del hidden state en una etapa anterior t-1, porque aquí nos encontramos en t. Recuerden ustedes que estas celdas se repiten, ¿no? Recuerden que hay una recursividad entre t-1 y t. Entonces esto se va a repetir varias veces. Entonces, como salida de la etapa anterior t-1, voy a tener esto de acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Que antes de esto debería tener una celda que tenía estas mismas características. Es como si estuviera sacando varias copias de la misma celda a izquierda y a derecha. Entonces, aquí está lo que les decía de principio, chicos. Por cada conector, por cada conectivo, nosotros vamos a tener un peso sináptico. Y vean ustedes que acá va a haber un primer peso sináptico, WAA, que conecta o que multiplica al hidden state de la etapa anterior, T-1. ¿Ok? Estos círculos que ustedes ven acá ilustran operaciones matemáticas que se realizan entre parámetros y entradas y salidas que tenemos en una sola celda. Vamos a ver una notación similar cuando estemos pasando a ver, por ejemplo, el tema de LSTMs, entre otros modelos. Entonces, tenemos un parámetro asociado a lo que es el hidden state de la etapa anterior T-1. Lo propio ocurre con la entrada. Vamos a tener un peso llamado WAX que multiplica a la entrada en el tiempo t, ¿no? Este es otro parámetro que debemos optimizar. En realidad es un set de parámetros. Estas de acá, WAA y WAX van a ser matrices, ¿sí? Y sus dimensiones deben coincidir o deben ser consistentes con las dimensiones del hidden state y de las entradas también. Sobre eso les voy a hablar un poquito más dentro de un momento. Entonces, tenemos por una parte, ¿no es cierto?, el producto de los pesos por el hidden state de la etapa anterior y tenemos el producto de los pesos de esta instancia por la entrada. ¿Qué ocurre con estos dos elementos? Se suman, se van a sumar. Y a esta suma también se le adjunta el bias de esta interacción. ¿Ok? Entonces, luego de eso lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar una función tangente hiperbólica. Esta va a ser nuestra función de activación que hemos de aplicar a esta sumatoria, ¿no? A la suma de WAA por A de t más 1 más WAX por X de t. Entonces le aplicamos una función tangente hiperbólica y esto se utiliza en dos sentidos. En primera instancia, vamos a utilizar esto para poder actualizar nuestro hidden state. Entonces, eso es algo que ustedes pueden ver acá, ¿no es cierto?, en la ecuación que está en la parte derecha. Para actualizar el hidden state, aplicamos esta función tangente hiperbólica a la operación de sumar y aplicarle el bias, que es lo que claramente refleja esta expresión matemática que ustedes ven acá. Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a obtener también la predicción. Pero para obtener esta predicción, nosotros podemos ver acá de que hay otro peso sináptico. Quizás convendría tomar eso en cuenta acá. Entonces vamos a tener otro producto a este nivel que multiplica el peso que está asociado a esta salida, es decir, W y E sub A, por A sub T, ¿no? Por esto que nosotros hemos obtenido acá, por el hidden state actualizado, A sub T. Entonces se multiplican estos valores, finalmente le vamos a sumar el bias, B sub Y, que viene asociado acá, le vamos a aplicar el bias,
Y luego vamos a pues calcular una función softmax de todo este producto o de toda esta operación que estamos ahora realizando. Y de esa manera vamos a tener la predicción para esta etapa T. ¿Ok? Bien, entonces vean ustedes cómo van interactuando los diversos elementos que están en una sola celda de la red RSNN o RNN, ¿no? Entonces, primeramente, asociamos pesos sinápticos allí donde nosotros tenemos entradas y salidas. Entonces, ¿qué significa eso? Que tengo que asociar un peso al hidden state de la etapa anterior, otro conjunto de pesos para la entrada. Luego vamos a asociarle un bias a este conjunto. Y luego de eso vamos a tener una función tangente hiperbólica que cumple dos objetivos. Primeramente actualiza el hidden state para la siguiente etapa y también provee la entrada para lo que sería nuestra predicción final, ¿no? Entonces aquí nuevamente vamos a tener un conjunto de pesos, W y E sub A. Le aplicamos la softmax y eso nos va a dar la predicción final y el sombrero T. ¿Ok? Entonces, viendo esto, chicos, ustedes ya pueden ir deduciendo a qué debería ser igual las derivadas, ¿no? Porque nosotros tenemos que, para poder entrenar nuestro modelo, tenemos que aplicar derivadas del error respecto de cada uno de estos parámetros. Entonces, de hecho, nosotros ya podemos hacer una anotación, aunque eso está de todas maneras en la siguiente presentación, entonces no habría problema con definir. Ok, ¿todo bien hasta acá, chicos? Sí, Inge. Sí. Ya. Pregunta acá. ¿Cuál es la derivada de la tangente hiperbólica? ¿Recuerdan, chicos? ¿Alguien recuerda a qué era igual la derivada de la tangente hiperbólica? O sea, si quiero calcular esto, por ejemplo, la derivada de A super T respecto de este parámetro, digamos, del WAX, ¿cómo lo podría calcular, chicos? Creo que era 1 menos tangente hiperbólica cuadrado de lo que queremos con respecto de lo que vamos a derivar. Correcto. Entonces, 1 menos tangente hiperbólica al cuadrado de todo lo que está dentro del paréntesis, o sea, WAX por X super T, más WAA por A a la T menos 1, ¿no? Más BA. Y luego recién derivamos lo que está dentro, ¿no es cierto? Entonces, si esta derivada es respecto de AX, todo esto lo tenemos que derivar, entonces lo que estaría quedando acá es XT, ¿no? Matricialmente, inclusive necesitamos acá transponer esta segunda matriz para calcular todo el conjunto. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, Inge. Lo propio para el otro parámetro, ¿no es cierto? Para el WAA. Entonces, la diferencia ahí es que esto va a ser multiplicado por A super T menos 1. Y lo propio para el bias, ¿no? El bias en realidad estaría siendo multiplicado por 1 nada más, para darnos la derivada de esto respecto del bias. La derivada de la softmax. Bueno, eso es un poquito más complicado, ¿no? Pero es y menos y sombrero en este caso, ¿no?
Y menos Y es sombrero. Nada más para darles las referencias. Esto lo vimos ya en ejemplos anteriores, ¿no? Pero igual, la softmax va a ser Y menos Y es sombrero, o sea, tengo mi valor de Y original y le voy a restar esto y luego se deriva por lo que esté en la parte interna. Ok, entonces, eso ya para irles dando una introducción acerca de cómo encararíamos el tema del forward propagation en este caso. Estas expresiones que nosotros estamos viendo le corresponden al forward propagation de una red RNN. Ahora, un tema muy importante que nosotros debemos tener en cuenta acá, chicos, y algo que en lo que generalmente nos equivocamos cuando estamos empezando a implementar modelos basados en datos recurrentes, entre otros, es que nuestra información, ya hablando, digamos, de cómo vienen los datos a un modelo de estas características, los datos van a venir de esta manera. Entonces, voy a tener varias filas dispuestas en la forma de una matriz X. Y acá voy a tener en una primera columna X0, X1, X2. Aquí voy a tener XT. Y acá voy a tener X de T de X. Es así como voy a tener dispuestos los datos. Entonces, X sub 0, X sub 0, X sub 1, X sub 2, X sub T, etcétera. Pueden ser palabras, pueden ser, qué sé yo, puede ser el resultado de una extracción de features, de alguna señal sonora o algo así, ¿no? Entonces, cuando estamos trabajando, por ejemplo, con textos, X sub 0, X sub 1, X sub 2 y así sucesivamente, los vamos a tener que vectorizar, ¿no? Les voy a poner acá un ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos un diccionario de estas características. Tenemos ABCD. Entonces, yo tengo que buscar una forma en la cual yo voy expresando cada uno de estos elementos, ¿no? Digamos que acá voy a tener una secuencia de varios datos, por ejemplo, el nombre de una persona. Entonces, el nombre de una persona es una cadena, ¿no? Es una cadena que tiene varios caracteres. Les venía diciendo que las secuencias de texto pueden ir expresadas como cadenas de caracteres o bien como cadenas de palabras. Tenemos esas posibilidades, ¿no? Pero hablemos de caracteres en este caso, ¿no? Supongamos que X0, X1, X2, XT y XTX son todos ellos caracteres de una cadena. La cadena que identifica el nombre de una persona, por ejemplo. Entonces, cada uno de estos caracteres nosotros lo tenemos que convertir, lo tenemos que vectorizar, porque nuestro modelo en realidad no comprende caracteres, no comprende palabras ni nada de eso. Entonces tiene que haber alguna forma en la cual yo pueda vectorizar los caracteres que están dentro del dataset. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, acá voy a decir que tenemos un conjunto dentro de todo el dataset de 4 caracteres que son A, B, C y D. Vamos a suponer que no tenemos otros caracteres dentro del dataset que no sean estas 4 opciones que están descritas acá. Esto que ustedes pueden ver es lo que nosotros identificamos como vocabulario. Y mi vocabulario va a estar compuesto en este caso por 4 letras. ¿Qué es un vocabulario en general? ¿Qué entendemos por vocabulario? Es un registro que tiene todas las posibilidades, ya sea de letras o de palabras en todo el dataset. Ese es un vocabulario. ¿Ok? Por ejemplo, si nosotros estamos realizando una clasificación basada en caracteres, entonces podríamos pensar que el vocabulario es, por ejemplo, el abecedario, ¿no es cierto? El abecedario que involucra todas las letras de un idioma determinado, incluyendo tal vez puntuación, entre otras cosas. Entonces, todo eso vendría a ser nuestro
vocabulario. Si estamos trabajando más bien con palabras, entonces el vocabulario va a estar compuesto por una combinación o por un registro de todas las palabras que están en el dataset completo. Ese va a ser nuestro vocabulario. ¿Ok? Podemos tener también, por si acaso, chicos, vocabularios personalizados. Es decir, que el vocabulario como tal no necesariamente esté conformado por los tokens, ya sea caracteres o palabras que tengo en mi propio dataset, sino que yo puedo, por ejemplo, descargar alguna base de datos de palabras o algo así, que ya esté predefinido, y convertir eso en mi vocabulario. ¿Ok? Bien. Volviendo entonces a este caso, lo siguiente que yo tengo que hacer es vectorizar cada uno de estos elementos, la A, la B, la C y la D. ¿Qué significa eso? De que yo tengo que expresar esta secuencia en realidad de caracteres como una matriz. Entonces, ¿qué significa eso? De que la A la tengo que convertir en un vector, la B la tengo que convertir en otro vector, lo mismo tiene que pasar con la C y lo mismo con la D. Entonces, una forma en la cual yo puedo vectorizar esta expresión ABCD es de la siguiente forma. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, una estructura de estas características. Como la A es el primer elemento en mi vocabulario, entonces, haciendo uso de one-hot encoding, yo voy a decir acá, por ejemplo, A, B, C, D. Estos vectores que yo voy a anotar acá van a tener una longitud equivalente al número de elementos que tengo en mi vocabulario. En este caso solamente tengo 4. Entonces la A se va a codificar como 1, la B como 0, la C como 0 y la D como 0 también. Entonces, este vector que ustedes pueden ver acá representa la letra A en este contexto, en este dataset. Luego voy a tener la B, ¿no? Voy a tener la B y aquí va a ser 0, 1, 0, 0. Luego acá voy a tener 0, 0, 1, 0. Y finalmente acá va a ser 0, 0, 0, 1. Entonces, ¿qué es lo siguiente que hago? Con estos vectores que representan a cada carácter, los voy a concatenar en la forma de una matriz. Y la matriz se va a ver más o menos de esta forma. Así, ¿no? Luego acá voy a tener 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Entonces va a ser una matriz que en sus columnas tiene las representaciones one hot de todo el conjunto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? En cada fila de mi matriz X, yo tengo que tener este tipo de matrices. Entonces, ¿qué ocurre con esta matriz? Se va a ir como primer elemento de la matriz X. Ahí voy a tener entonces mi matriz de 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 y así, ¿no? Lo propio va a ocurrir con la segunda fila de esta matriz. Entonces, igualmente voy a tener otra matriz que codifica los elementos, ¿no es cierto?, de cada carácter. Entonces, esta matriz X mayúscula que nosotros tradicionalmente identificábamos como una matriz de filas y columnas, las filas eran el número de registros y las columnas era el número de features, se va a convertir ahora en una matriz de matrices. Entonces, esta estructura o este tensor X ahora va a tener 3 dimensiones. Va a tener 3 dimensiones. Y cada una de las entradas que tiene esta matriz le corresponde a la representación vectorial de cada palabra o de cada carácter que le corresponde a las secuencias que están en sus
en sus entradas. ¿Estamos de acuerdo con esto, chicos? Sí, Inge. Ok. Entonces, este es un aspecto con el cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Ya cuando estemos viendo los primeros ejercicios en código, vamos a ver que hay que hacer inclusive un preprocesamiento y otras cosas para poder, pues, generar nuestro dataset como corresponde. Por otra parte, una de las limitaciones que nosotros vemos, y conviene ya mencionarlo ahora, pero es algo que vamos a ingresar a ver cuando estemos viendo la parte de NLP. Si nosotros tenemos un vocabulario muy grande, ¿sí? Tenemos un vocabulario, por ejemplo, de 1000 palabras, entonces no resulta siendo muy eficiente que yo tenga que estar almacenando vectores de esas características. La gran mayoría, en la práctica totalidad de los elementos van a ser iguales a 0, ¿no? Solamente uno de ellos va a ser igual a 1. Entonces, almacenar este tipo de estructuras en memoria no es práctico, es algo muy ineficiente, ¿no? Porque esta estructura X, este tensor X del dataset, va a terminar teniendo ceros prácticamente en un 99% de los casos, ¿no? Entonces, una alternativa a esta forma de codificar los elementos, que es el one hot, es utilizar la generación de embeddings. Los embeddings. ¿Ok? ¿En qué consiste esto de los embeddings? Consiste en generar vectores ya no de unos y ceros, sino de valores reales. Por ejemplo, les doy el caso, ¿no? Un primer elemento va a ser 0.15, uno segundo va a ser 0.25, y el otro va a ser, por ejemplo, 0.6. Voy a generar vectores, ya no solamente de ceros y unos, sino vectores de valores reales, como lo que ustedes pueden ver. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Que cada entrada, ¿no es cierto? Cada token, ya sea palabra, ya sea carácter, o inclusive ya sea documento, porque hay métodos que nos permiten vectorizar documentos completos. Lo que vamos a hacer es que vamos a codificar el token como tal y lo vamos a convertir en un vector de valores reales, como ustedes pueden ver. Entonces, ¿qué alternativas tenemos en este contexto para generar los embeddings? Una alternativa muy popular y algo que, por cierto, vamos a implementar nosotros, vamos a tener oportunidad de implementar un modelo de estas características desde cero, es lo que se conoce como Word2Vec. Entonces, Word2Vec significa palabra a vector. Eso ya nos da a entender a nosotros que este método lo que hace es convertir las palabras de un dataset determinado en representaciones vectoriales de estas características. En el proceso, lo que hace inclusive es lograr que las palabras que son más próximas una a otra en significado tengan una similaridad pues más alta que aquellas que son antónimos o significan algo diferente. Entonces, estos embeddings nosotros los podemos utilizar inclusive para poder identificar cuál es el grado de relación que tiene una palabra con otra. Entonces, nosotros podemos aplicar medidas tales como, por ejemplo, la distancia coseno para poder establecer qué tan similares son dos vectores en un dataset. ¿Ok? Word2Vec en realidad es una red neuronal. En realidad hay varias posibilidades, hay varias categorías de Word2Vec. Nosotros vamos a implementar una de ellas, que es la Skip-RUM, ¿ok? Que es una de las más populares y las más performantes a la vez.
Ok, entonces, esto solamente para indicarles algunos aspectos que hay que cuidar en torno a las dimensiones que va a tener la matriz de datos ahora, ¿no? Nuestro dataset. Entonces, ya no solamente es una matriz de filas y columnas, filas los datos, columnas los features, sino que va a ser una matriz tridimensional. ¿Por qué? Porque los elementos o los tokens, ya sea los caracteres o las palabras, se tienen que expresar de esta manera. Se tienen que convertir en vectores one hot o bien en embeddings, haciendo uso de algún modelo en particular que nos permita generar los mismos. ¿Estamos de acuerdo con esto, chicos? Sí, Inge. Ya. Bien, entonces hemos visto las expresiones para el forward propagation de la red RNN. Tenemos también las expresiones para el back propagation. Entonces, ¿en qué consiste esto? Bueno, algo que tenemos que tomar en cuenta es que cada una de las conexiones, ¿sí? Cada una de las conexiones que integran nuestro modelo va a estar asociado a una función objetivo. Vamos a tener una función objetivo que depende de las salidas en general, ¿no? Entonces, esta función objetivo va a depender de los diversos parámetros. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, una función objetivo que es función de cada uno de los parámetros que están asociados a nuestro modelo, ¿no? Entonces va a ser función de WAA, WAX, WYA también, BA y BY. Entonces, esta función objetivo, esta loss function que nosotros definimos, pues lo tenemos que evaluar respecto de cada uno de estos parámetros como tal, ¿no? Pero para poder lograr eso, tenemos que hacer uso de la regla de la cadena. Entonces, ¿qué implica eso? Que primeramente vamos a evaluar esta derivada respecto de la función más directa, que en este caso sería, por ejemplo, a super t, en este caso, ¿no? A super t. Entonces, y luego, recién vamos a derivar a super t respecto del parámetro que buscamos, por ejemplo, WAA, que es uno de los parámetros que están acá, según pueden ver. Y lo propio va a ocurrir en los otros escenarios. Entonces, la función objetivo, para evaluar la derivada de esta función respecto de WAX, entonces lo mismo vamos a tener que hacer, ¿no? Primeramente utilizar la regla de la cadena con A super T, y luego con A super T respecto de WAX. Lo mismo para el bias. Entonces aquí podemos ver los resultados que corresponden, ¿no? Por ejemplo, para estos dos parámetros, para WAA y para WAX, la derivada sería de esta forma, ¿no? Nosotros sabemos que la derivada de la tangente hiperbólica es 1 menos tangente hiperbólica al cuadrado. Entonces, haciendo uso de esta expresión, pues traemos esto, ¿no es cierto?, acá, y va a ser 1 menos tangente hiperbólica al cuadrado de todo lo que está dentro del paréntesis, multiplicado por la derivada de lo que está dentro, ¿no es cierto?, respecto de WAX. Entonces, WAX en este caso está multiplicando a X super T, y en este otro está multiplicando a super T menos 1. De esa forma, entonces, evaluamos las derivadas. Lo propio se tendría que hacer para el bias, que lo tenemos acá, y también para los parámetros que salen de Y sombrero, ¿no? De la softmax que nosotros tenemos acá. Bien, más adelante vamos a ver un ejemplo de cómo implementar esto. De hecho, lo vamos a
desarrollar enteramente en Python con NumPy, para así poder tener una mejor referencia de cómo interactúan las cosas. Entonces, nuevamente ingresamos en este escenario de que las redes recurrentes, las redes convolucionales, luego las redes feed-forward, en su proceso de backpropagation y de forward propagation, tienen siempre las mismas características, ¿no? Entonces, alimentamos los datos y para poder optimizar los valores de los parámetros, calculamos derivadas haciendo uso de la regla de la cadena, que ya hemos visto varias veces, ¿no? Lo propio va a ocurrir cuando estemos viendo más adelante el modelo LSTM, que también lo vamos a implementar desde cero, ¿no? Ya vamos a ver cuáles son los elementos que van interactuando dentro de este tipo de modelos en particular. Bien. Entonces, algo ha pasado con mi fondo por acá. Mil disculpas. Vamos a ver a grandes rasgos en qué consisten los modelos LSTM y GRU. Lo primero que conviene destacar en este caso es que los modelos LSTM y GRU, bueno, en primera instancia el modelo LSTM, es una red neuronal que se ha en realidad publicado, que se ha descubierto, si ustedes quieren, hace ya mucho tiempo atrás. Estamos hablando de 1997, básicamente. Entonces, esta red neuronal, LSTM, es un tipo de red recurrente que ya no solamente utiliza un solo hidden state y algunos elementos simples dentro de su celda. Una red LSTM en realidad está compuesta de varias cosas, ¿sí? Tiene compuertas que retienen la información relevante y eliminan aquello que no se considera útil o que no le da sentido a una secuencia temporal. Entonces, parte de la información la recupera, parte de la información la va a eliminar. Es como si tuviera una especie de memoria selectiva, ¿no? Entonces, solamente algo de la información se va a quedar para la etapa T+1 y la otra información se va a descartar. O sea, ya no va a estar más ahí. GRU es un modelo derivado, es un modelo un poco más simple que el LSTM y se ha publicado solamente hace unos años atrás, estamos hablando del 2014-2015 más o menos, ¿no? Entonces, tanto LSTM como GRU se constituyen en un estado del arte dentro de lo que son las redes recurrentes. Entonces, cuando se habla de redes recurrentes en general, casi siempre se hace referencia ya sea a LSTM y a GRU, ¿ok? Entonces, más allá, ¿no es cierto?, del tiempo del tiempo que ha transcurrido desde que LSTM se publicó por primera vez, hasta el día de hoy, LSTM sigue siendo uno de los modelos más robustos en lo que es redes recurrentes en general, ¿no? Entonces, vamos a ver primeramente a grandes rasgos cuáles son los elementos que integran una LSTM y luego vamos a pasar a implementarlo, pero desde abajo, o sea, desde cero, ¿no? Para ver cómo es que interactúan cada uno de los elementos, cómo se calcula el backpropagation, ¿no es cierto?, en el caso de una LSTM en general. Bien, entonces, hay dos razones por las cuales, bueno, en realidad podemos decir que hay dos limitaciones de la red RNN que la red LSTM busca sobrellevar, ¿sí? Habíamos hablado en primera instancia de que el modelo RNN, el que nosotros estuvimos describiendo hasta hace un momento, tiene diversas limitaciones, ¿sí? Entonces, una de ellas es que si la secuencia es muy larga, vamos a ingresar en algún momento en el problema del desvanecimiento del gradiente. El exploding gradient lo podemos mitigar, ya saben ustedes cómo. Podemos hacer un gradient clipping y de esa manera podemos
hacer que el gradiente esté en un rango de valores aceptable, ¿no? Pero respecto al vanishing gradient no hay mucho que podamos hacer. Entonces, LSTM lo que busca es mitigar este problema del vanishing gradient que tenía la red RNN tradicional. Y para este propósito lo que hace es en realidad incorporar diversos componentes dentro de la celda LSTM que solamente preservan aquella información que es útil y descartan aquello que no se considera útil para una predicción. Eso es por una parte, y por otro lado, también hace uso de funciones de activación, tales como la tangente hiperbólica, que resaltan aquellos valores que queremos preservar, ¿no? en la secuencia temporal. Eso es por una parte. Por otro lado, LSTM también mejora los niveles de clasificación que nosotros obtendríamos, o en realidad el desempeño que tendríamos con una red RNN tradicional. Eso es porque una red LSTM preserva información relevante, solamente conserva aquello que se considera de importancia o de relevancia en la secuencia temporal. Entonces, tiene una memoria selectiva en el sentido de que hay cosas que se las va a descartar y hay cosas que se van a preservar hasta que concluya toda la serie temporal. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, una secuencia de estas características, I was born in Spain time ago, I can speak. Bueno, nosotros podríamos decir que lo que viene es obviamente el idioma español, ¿no? Hablamos español. Entonces, este tipo de modelos tienen la capacidad de enfocarse o de almacenar en la memoria solamente aquellos datos que son de importancia en toda la oración. Entonces, nosotros podemos, por ejemplo, ya identificar que en toda esta oración solamente algunas palabras le dan el sentido a todo el conjunto. Por ejemplo, cuando hablamos de nacer en España, entonces born Spain, son dos palabras que le dan el sentido, ¿no es cierto? Entonces, born Spain son básicamente las dos palabras esenciales que le dan todo el contexto a la oración. Incluso bastaría que yo solamente preserve estas dos palabras para poder pues dar respuesta a lo que viene después, ¿no es cierto? I can speak. Entonces, las otras dos palabras o las otras, claro, los otros dos tokens que le darían el sentido al resto de la oración son respectivamente I y speak, ¿no es cierto? Entonces, lo que ya viene después tendría que ser el idioma que habla la persona de estas características, ¿no es cierto? Pero vean ustedes que en todo el interín hay algunas palabras que en realidad no le aportan mucho contexto, ¿no es cierto? Por ejemplo, los artículos y todo aquello y algunos verbos no tienen mucha relevancia, ¿no es cierto? Incluso esta combinación de time ago como que no aporta no tiene mucha relevancia en el sentido como tal. Yo puedo decir, I was born in Spain, I can speak, y a partir de ello ya puedo inferir que viene después, ¿no? Entonces, en este tipo de secuencias, nosotros siempre vamos a tener información que se debe preservar, que le da el sentido a lo que viene después, y hay información que es irrelevante si la tenemos o no. Entonces, LSTM en este sentido tiene una memoria selectiva que va tomando aquellas cosas, ¿no es cierto?, que son importantes en la secuencia y va descartando otras. Entonces, LSTM no solamente tiene un hidden state, tiene en realidad dos hidden states. Tiene dos conexiones que definen el estado de la celda. ¿Ok? Y va a tener como salida una predicción por cada tiempo que nosotros evaluamos. Entonces, vamos a pasar a ver
cuáles son las características de cada uno de los elementos que integran una LST. Lo primero que nosotros tenemos que identificar acá es lo que les indicaba con anterioridad, ¿no? Una red LSTM va a tener como entradas X sub t y el hidden state de la etapa anterior, H sub t menos 1, y un estado de celda C de t menos 1. C de t menos 1 y H de t menos 1 son salidas de una etapa anterior, ¿ok? Mientras que X sub t es algo que sale de nuestro dataset. Ya hemos visto inclusive que esto se lo tiene que vectorizar, ya sea con embeddings o ya sea a través de one hot. Entonces, el primer elemento que integra una LSTM es la compuerta forget o el forget gate, ¿no? Compuerta de olvido, si ustedes quieren. Esta compuerta de olvido lo que hace es eliminar o minimizar la información que ingresa a nuestra celda, ¿sí? Entonces, esto va a actuar como un filtro de aquella información que se tiene que descartar. Entonces, dentro de la celda nosotros vamos a preservar algo que consideramos relevante y el forget gate se va a encargar de eliminar o de descartar aquello que se considera no relevante dentro de la celda. Entonces, el forget gate está identificado por una función sigmoidal que se le aplica a la concatenación del hidden state anterior y la entrada, ¿no? Cuando ustedes vean estos brackets así, esta en realidad es una concatenación, son como que dos estructuras, dos vectores que se están concatenando, ¿no? Entonces, este forget gate también viene asociado a sus propios parámetros, que vamos a ilustrar respectivamente como W sub f y BF, que es el tensor de pesos del forget gate y el bias respectivo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Le vamos a aplicar una función sigmoidal y eso nos va a dar como resultado el valor del forget gate. Luego de esto tenemos la compuerta de entrada o el input gate. En el input gate hay dos elementos internos que interactúan. En primera instancia, vamos a tener una concatenación, ¿sí? Esto ya lo hemos visto por si acaso en el anterior caso. El hidden state anterior y la entrada se concatenan, ¿sí? Se concatenan de tal modo de conformar una sola estructura. Entonces, dentro de lo que es el input gate, vamos a tener estos dos elementos en la celda del LSTM. Entonces, esta entrada, esta compuerta de entrada, lo que hace es incluir todo aquello que se considera relevante dentro de la celda LSTM. Recuerdan ustedes que la compuerta forget descartaba información. Descartaba aquella información que se consideraba irrelevante. ¿Ok? El input gate lo que hace más bien es recuperar aquella información que se considera relevante y a partir de esto se alimenta a los otros componentes que están dentro de nuestra celda. Entonces el input gate está compuesto por dos elementos dentro de la celda LSTM. Tenemos primeramente una no linealidad sigmoidal, donde está el parámetro, ¿no es cierto?, W sub i, que multiplica esta concatenación del hidden state anterior y la entrada en T. Y tenemos también un bias asociado a este nivel. Y vamos a tener un cálculo actualizado del cell state. Les decía con anterioridad que las entradas a nuestra celda LSTM son el hidden state de la etapa anterior
y el cell state también de la etapa anterior. Una vez que hagamos el proceso de actualización, vamos a tener como salidas el cell state, pero de la etapa actual, y el hidden state también de la etapa actual. Entonces, esto se va a convertir en entrada para la siguiente celda, para la celda del tiempo t, si ustedes quieren. Entonces, el otro elemento es la actualización de este cell state, ¿no es cierto? Entonces, esta va a ser una tangente hiperbólica de un peso sináptico que nuevamente se aplica a esta concatenación del hidden state con X, y también vamos a tener un bias asociado. Aquí, algo a lo cual tenemos que prestar atención es la presencia de esta función tangente hiperbólica, ¿sí? Y esta función tangente hiperbólica no la tenía el forget gate que anteriormente veíamos, ¿sí? Entonces, la función tangente hiperbólica típicamente se emplea como una función de realzado, si ustedes quieren, ¿no? Ya les había indicado con anterioridad de que cuando tenemos, por ejemplo, redes neuronales que son muy profundas, entonces ahí podemos utilizar ReLU o bien TANH para evitar el desvanecimiento de gradientes, ¿no? Entonces, en el input gate, este componente C sub T sombrero es el que se encarga de realzar aquella información que se considera relevante en nuestra secuencia temporal, ¿sí? Entonces, esta información que ingresa la vamos a realzar. Queremos preservar lo más posible de esa información, en otras palabras. Y por ello vamos a utilizar una función tangente hiperbólica para tal propósito, tal como ustedes pueden ver. Entonces, una vez que ya tenemos todos estos elementos, vamos a juntar el resultado del forget gate y también del input gate que anteriormente veíamos, ¿no? Ya sabemos cómo calcular I sub t y C sombrero sub t a través de las dos expresiones que vimos antes. F sub t es el forget gate, que ya vimos anteriormente también cómo lo calculamos. Entonces, esto multiplica al cell state de la etapa anterior, ¿no? Y luego vamos a multiplicar C sombrero sub t por el input gate. De esa manera, entonces, es como nosotros actualizamos el cell state, tal como pueden ver. Entonces, este estado de celda actúa como una especie de estas ruedas que hay en las fábricas que van transmitiendo o van transfiriendo productos, ¿no es cierto? Entonces, solamente va a preservar aquella información que se considera relevante y va a ir olvidándose de aquello que no es. ¿Ok? Entonces, este cell state se va a alimentar a la siguiente etapa, ¿no es cierto? A la siguiente celda que viene y así sucesivamente hasta que hayamos terminado de cubrir toda la serie temporal. Luego, vamos a actualizar también el hidden state, ¿no? Vamos a actualizar también h de t. Y al mismo tiempo vamos a calcular también la salida correspondiente. Entonces, vean ustedes que para calcular la salida nuevamente aplicamos una función sigmoidal que nos va a dar O sub t. Y esta se va a multiplicar a una tangente hiperbólica de C sub t, o sea, del cell state, para poder actualizar el hidden state también. Entonces, para actualizar el hidden state, yo primeramente tendría que haber calculado el cell state de la etapa actual, ¿no? Porque ustedes pueden ver que hay una dependencia del hidden state de esta etapa con el cell state que nosotros ya hemos obtenido, ¿no? Y el cell state era una función del input gate y también del forget gate, que anteriormente les describí.
Entonces, esta estructura que ustedes ven va preservando solamente aquella información que se considera relevante durante toda la serie temporal y va descartando aquello que es irrelevante. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, pues ganamos en dos sentidos, ¿no? Por una parte, mejoramos la capacidad predictiva de nuestro modelo, nos deshacemos de la basura y solamente nos quedamos con aquello que es relevante para realizar una predicción. Eso ya, por defecto, mejora las capacidades predictivas de nuestro modelo. Pero por otra parte, ganamos también en el sentido en que cuando nosotros descartamos esta información que se considera irrelevante, entonces, pues nuestra secuencia se va a quedar solamente con aquellos elementos que son importantes o que le dan el sentido a toda la secuencia. Entonces, de alguna manera estamos reduciendo pues la cantidad de elementos que se tienen que evaluar en una ida y en una vuelta de backpropagation. Por lo tanto, reducimos también la posibilidad de ingresar en un escenario de vanishing gradient que puede darse, ¿no es cierto?, en una red RNN que anteriormente les describía, ¿no? Entonces, una red RNN se va a quedar con toda la información que vea, sea relevante o no. Entonces, su capacidad predictiva no es muy alta. Y por otra parte, va a tener esta tendencia, ¿no es cierto?, a ingresar en un escenario de vanishing gradient. En el caso del LSTM, al hacer uso de funciones de activación especiales que resaltan aquello que se considera relevante, tales como, por ejemplo, la función tanh, entonces también estamos haciendo de que sea menos probable de que ingresemos, ¿no?, en este problema del vanishing gradient. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí. Ya. Bien. Entonces, hay una variante de este modelo LSTM que anteriormente les describía, que se conoce como Gated Recurrent Unit. Entonces, Gated Recurrent Unit, GRU, tiene las mismas características que LSTM en varios sentidos. Pero una principal diferencia que nosotros podemos destacar a este nivel es que GRU no tiene ya dos estados, ¿no es cierto? Porque el LSTM tenía dos estados, tenía un estado de celda y tenía también un estado, un hidden state, ¿no? En este caso solamente vamos a tener un hidden state. Prescindimos del uso del cell state que tenía el modelo LSTM. Pero aún así, nosotros podemos lograr muy buenos resultados, ¿no? GRU es un modelo considerablemente más reciente que el STM y menos complejo a la vez, en el sentido en que prescindimos, ¿no es cierto?, de este estado de celda que era parte del LSTM que anteriormente les describía. Entonces, algo que nosotros podemos ponderar acá es nuevamente el uso de la función tangente hiperbólica para poder resaltar aquella información que se considera de importancia, ¿no? Entonces, vean ustedes que el hidden state se actualiza utilizando una función tangente hiperbólica y esta función tangente hiperbólica resalta aquella información que se considera importante en nuestro modelo, ¿no? Entonces, de igual manera, podemos ver la presencia de un forget gate o de un equivalente a un forget gate en este caso y un input gate, que son estos dos elementos que estamos viendo acá. Entonces, uno descarta y el otro resalta la información. Y el que resalta la información es justamente el que pasa por esta función tangente hiperbólica, ¿no? Y de esa manera, de igual modo, ¿no?, que en el modelo LSTM, la información más relevante se va a ir quedando en la secuencia temporal, aquello que no es relevante se va a descartar.
¿no? Entonces, GRU busca lograr un resultado similar a LSTM, pero con menos unidades y prescindiendo del uso del cell state que nosotros teníamos en el modelo anterior. ¿Estamos de acuerdo con esto, chicos? Sí, Inge. Bien. Ok. Entonces, me gustaría que hasta acá podamos abordar hasta el día de hoy, chicos. Bueno, la idea estaba en ver también un ejercicio sobre esto, pero me gustaría darle más tiempo a esto, porque, bueno, son en realidad dos partes. En la primera parte vamos a implementar un modelo RNN con una arquitectura un poquito más diferente de lo que hemos visto. En la siguiente parte me gustaría que podamos implementar uno de estos modelos, pero desde cero, ¿sí? Totalmente en NumPy, sin hacer uso de librerías, para así poder ver cómo es que interactúan las cosas dentro de sí. Pero bueno, esto lo vamos a ver en las siguientes clases, chicos. Hasta acá todo bien por si acaso, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta o alguna inquietud. Creo que está bien y hasta aquí. Mm, Por mi parte, ¿no? Ya. Ok, chicos, entonces aquí vamos a quedar para nuestra clase de hoy día. Yo voy a pasar a verificar la lista un momento. Me van a prestar atención, por favor. Fernando, te estoy anotando. Gracias, Inge. Andrés también. Vía Contreras. Presente, Inge. Daniela Córdoba. Presente, Inge. Eric Galleguillos. Christopher Ilaquita. Presente, Inge. Lenar. Presente, Inge. Eduardo. Presente, Inge. Johan. Johan Prado. Dora estás, ¿no? Te estoy anotando. Sí, Inge, presente. Ok. José Alejandro. Ok. Bien, a todos llamen, ¿no? Inge, a mí no me llamó, creo. O se me cortó ese rato el internet, voy a disculpar. Brian. Ya, Brian estás. Gracias, Inge. Ok, Fernando, ¿tenías alguna preguntita? Sí, Inge, no se puede, digamos, reunirnos después de la clase, por favor. Tengo unas dudas de la práctica. Ya, tendría que ser breve, porque luego tengo otra clase. Sí, sí, es muy breve, Inge. Gracias.
Ya, nos vemos entonces, chicos, el miércoles. Chao, chao. Hasta luego. Hasta